Bueno, Fernando Amado con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Ale? Recuerdo a Ángel Luna cuando decía, Fernando, que la democracia es igual que la heladera. La echás de menos solo cuando se te rompe. Ah, sí. Bueno, sí será. Y porque Fernando acaba de ser testigo de un tema de carácter doméstico, que se me rompió la heladera. Y voy a pasarles, después les voy a pasar un número, un técnico en refrigeración, porque presumo que es bueno porque me le solucionó el problema, pero la heladera se me rompió el viernes y el hombre vino a mi casa el sábado a las 9 de la noche y llamé antes a 10 posibilidades distintas. Sí. Y ninguna, y con toda razón, no estoy, digo, no, flaco, esperate hasta el lunes. Claro. Pero el hombre full time. Y el hombre me dijo, sí, bueno, ¿y estás en tu casa? Cuando me dijo, ¿estás en tu casa? Creí, porque creí desmayarme de la emoción. Y dije, sí, vos vendrías. Y cuando le estoy diciendo vos vendrías, le digo, no, te voy a buscar yo donde sea. Y me dice, no, voy yo, tranquilo. Y cayó y... No, pero son esas cosas así, tal cual, que hasta que no te pasan, son cosas logísticas, pero que estamos tan acostumbrados, que... ¿Y a quién golpeas la puerta? No, ni hablar. Hay personas, hay jefes de familia que son capaces de solucionar las cosas de su casa. Por supuesto. Yo no formo parte de esa No formo parte de esa tribu. ¿Y usted, diputado? No. Mi suegro es un fenómeno en eso. Bueno. Tengo un suegro que es... mi suegro también es... excelente, es decir, es el perfecto arreglatuti. Yo tengo un tengo un acuerdo firmado con electricistas, albañiles, técnicos en refrigeración o lavarropas. Tengo un acuerdo con ellos y es, ellos no hacen ni radio ni televisión y yo no me meto en los asuntos de ellos. Está bueno. Cuando ellos quieran ver radio y televisión tienen la chance de verme o escucharme a mí. Cuando yo necesito el trabajo de ellos, yo los llamo a ellos. Ahí va, contrato de exclusividad y ya está. Bueno, ¿cuál es...? Finalmente, en las últimas horas se conoció la carta en la que unir, vos... ¿Está bien que hable de unir o tendría que hablar de Fernando Amado? Porque tampoco vamos a hacer... No, a ver, yo te digo... A ver, las cosas en su lugar. Digamos, la figura pública, el conocido del grupo, etcétera, es obvio de que soy yo, pero la realidad es que las decisiones no las tomo yo. Es decir, soy parte de la decisión, por supuesto. Seguramente una parte importante, y sí, ahora, es una decisión que se procesó en el Comité Ejecutivo de UNIR. Somos 15 integrantes, se discutió mucho, se habló mucho, nos tomamos bastante tiempo porque creíamos que era muy importante, primero, despegarnos de lo que había sido el final abrupto de la alternativa cuando el Partido Independiente por sí y ante sí decide, digamos, alejarse del proyecto. Y además eso después tuvo sus consecuencias, ¿no? Evidentemente, porque fue producto de, un conflicto entre Pablo Mieres y Selva Andreoli, ¿no? Entonces... Pero ese conflicto, sí. ¿Fue el padre de la disolución de la alternativa? Sí, claro. Porque en realidad esta propuesta, la que vos le estás diciendo no es... Sí, muchachos, seguimos con la alternativa. ¿Es no integrarme al Partido Independiente o qué? ¿Dónde están los matices? ¿Dónde estábamos parados? A ver, es decir, cuando nosotros nos sentamos a conversar siempre pensando en un proyecto amplio, ¿no? Es decir, que excedía totalmente al Partido Independiente y donde el Partido Independiente era una columna más del proyecto. Es decir, no íbamos a negar ni el peso político actual del Partido Independiente en comparación con nuestros sectores, porque es mucho mayor. No íbamos a negar ni desconocer que el Partido Independiente había comparecido en las elecciones pasadas como partido, tiene hace 15 años representación parlamentaria, es decir, sacó 70 y pico mil votos en la última elección, etcétera. Todo eso no lo íbamos a desconocer. Pero si íbamos a dar un paso hacia adelante generando un frente socialdemócrata, una coalición de izquierda democrática, la idea era reconocer las fortalezas que tenía uno de los socios a diferencia de los demás, como de repente nosotros teníamos una fortaleza como UNIR, a diferencia de Navegantes o de Avanza País, sí, ¿no? Claro. Evidentemente. Avanza País, Francini Valle. Francini Valle, ahí va. Entonces, es decir, no desconociendo la realidad, era patear
el inicio de un proyecto a mediano plazo en el cual, desde el inicio, sin desconocer, como dije recién, esas correlaciones de fuerzas, y por tanto Pablo era natural que fuera el candidato a presidente, por ejemplo, ¿no? Pensar en una cosa superior de que evidentemente en el tiempo se cristalizara como un nuevo partido político fuerte. Uh-huh. Una de las cosas que pusimos arriba de la mesa en la primera conversación fue: la única manera que nosotros empecemos a recorrer este camino es que creemos una nueva marca. Digo nueva marca para que se entienda, ¿no? Uh-huh. Es decir, esto tiene que ser un nuevo nombre, tiene que ser un nuevo partido. ¿Por qué? Esto fue una discusión que tuvimos a la interna y que después se las tuvimos que explicar a ustedes varias veces, ¿no? Es decir, ¿por qué igual íbamos con Partido Independiente? ¿Por qué íbamos con el lema Partido Independiente desde el punto de vista técnico, ¿no? Es decir, o más bien del punto de vista formal. ¿Por qué? Porque ya había una realidad en el sentido de que estaba todo el papeleo, llamémosle, hecho, pero además tenía algunas pequeñas, grandes ventajas para grupos chicos como los nuestros. A ver, por ejemplo. Y por ejemplo, es decir, lamentablemente, ¿no? En una democracia que cada día más se parece a una guitacracia, ¿no? Por la plata, ¿no? Sí, sí. En donde hoy leía que Sartori lleva gastado $1.200.000, por ejemplo, solo en televisión, ¿no? De marzo a mayo. Para sectores chicos, con poca espalda económica, sin padrinos y una cantidad de cosas, el Partido Independiente, por haber participado en la elección pasada y haber conquistado X cantidad de votos, tenía el hándicap de una línea de crédito con el Banco República, ¿no? De adelanto de dinero en contra de votos, en contra del pago de los votos. Bueno, eso le servía al Partido Independiente y nos servía a los socios de la alternativa, porque el Partido Independiente había dicho, bueno, esto para nosotros es muy importante porque somos un partido que no tiene espalda económica, no es poca plata, pero además estamos dispuestos a compartir un porcentaje con nuestros socios, claro, ¿no? Entonces digo, ahí tenés una cosa que es absolutamente de carne y hueso, logística, en donde nosotros dijimos, bueno, a ver, no vamos a ser tan, no nos vamos a autoflagelar y por no llevar Partido Independiente chiquito en la lista, cuando igual lo que vamos a posicionar durante meses va a ser la alternativa, un poco lo que hizo el Frente Amplio en la salida democrática que usó PDC, Partido Demócrata Cristiano, pero era el Frente Amplio, ¿no? Es decir, bueno, la idea era transitar ese camino porque, digamos, nos daba determinadas ventajas, más bien logísticas, que íbamos a aprovechar en esta primera instancia electoral del proyecto, ¿no? Entonces, cuando pasa todo esto, ¿no? La propuesta que nos hace el Partido Independiente a las 48 horas de lo que había pasado con su convención y con navegantes y todo eso, era que nosotros, o sea, que ellos querían hacer un acuerdo con nosotros, bilateral, que nosotros... También con Francini Valle, ¿verdad? Claro, que nosotros no habíamos incumplido ningún acuerdo previo. Es cierto, también vale decirlo, es cierto de que uno de los acuerdos del punto de vista político estratégico era que ningún sector adelantara decisión sobre su posible postura en balotaje. Eso es cierto, es verdad. O sea que desde esa perspectiva, vamos a ver con qué alcance y de qué modo, desde esa perspectiva Pablo Mieres, seguramente a veces diga Mieres en lugar de Partido Independiente, ¿no? Tenía un modo que diga Amado. Mieres tiene razón en que se incumplió un acuerdo de base que tiene que ver con el hecho de que ningún grupo iba a adelantar postura acerca del balotaje hasta finalizada la primera vuelta. Eso es un dato objetivo. O sea que desde esa perspectiva, sin hacerte pisar ninguna baldosa floja, igual ya la herramienta no está como tal, entonces tampoco hay... No hay problema. Selva Andrioli no debió haber respondido del modo que respondió ante la pregunta, que además, por otra parte, convengamos, que si no es la primera, es la segunda pregunta que te van a hacer en los medios, ¿no? Sí. Si sos bueno, bla, ¿viste cuando ustedes hacen el bla, 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 bla? No es desmereciendo. No, te entiendo. Después, la segunda, pero lo hubiera hecho yo y cualquier otro. Era una pregunta está bien, balotaje. ¿Y usted a quién?
¿no? Una pregunta cantada, pero a ver, digo, en algunos de nosotros estaba la convicción de que realmente era un segundo estadio, es decir, un segundo paso, en el cual no estábamos pensando porque hoy. a mí lo que me resulta es, porque, a ver, vos has estado acá muchas veces como Sí. casi todos los protagonistas. Sí. Y sí, hay algo que yo tenía claro, no de esta instancia, Sí. de tu instancia dentro del Partido Colorado. Y es más, si me apurás, diría que era justamente una de las batallas conceptuales, estratégicas y, por qué no, ideológicas que intentaste dar dentro Sí. del Partido Colorado, más precisamente dentro del vallismo, era lo que para vos luce como una contradicción de que, che, en una segunda vuelta, si nosotros no estamos, no demos por natural que los vallistas vamos a votar con los herreristas, porque son, desde la perspectiva histórica, filosófica ideológica, conceptualmente, dos formas muy distintas de ver la nación, el planeta. No, ni que hablar. Eso, ¿No? eso es tal cual. Y fue una batalla que perdí, digamos. Pero ¿cómo ibas a hacer cuando te preguntaran eso a vos en la alternativa? Si de alguna manera estaba casi implícito de que vos es muy difícil que votaras, por ejemplo, a la calle Pou. No, es el mismo planteo que yo hacía en el Partido Colorado. Ahí vos le diste también, digamos, un enfoque de fondo, ¿tá? Pero había un enfoque de forma que yo le daba en el Partido Colorado también, Bien. ¿no? Y que era la garantía que yo les pedía a mis ex compañeros en el Partido Colorado, diciéndole, a ver, escúchame, de hecho, nosotros hicimos un documento interno, me acuerdo, y le pedimos a los candidatos que se pronunciaran en tanto que no iba a haber un pronunciamiento de los candidatos, de los sectores del partido hasta después de octubre, ¿no? En cuanto a un acuerdo político rumbo al balotaje. ¿Por qué? Porque nosotros lo que decíamos es, no se puede, no se debe, y nosotros nos sentimos absolutamente incómodos, proyectarnos como opción política a través de otro partido. Es decir, estábamos en el Partido Colorado, pero parecía que los colorados se proyectaban a través del Partido Nacional y no a través del propio Partido Colorado. Sí, sí. ¿No? Es decir, Casi como una lista del Senado. claro, ¿no? después votá lo que quieras, digo, y acordá lo que te parezca con el mejor, con el que sientas que es mejor, digo, pero la primera vuelta, ¿para qué existe? Para que existan los partidos, Bien, para que entonces, existan los parlamentarios, para que existan las distintas tonalidades ideológicas, filosóficas. Entonces, ¿qué pasaba con el Partido Colorado? Yo sentía una y otra vez que lo que hacía era, ya venía diciendo, de hecho, ahora ya es explícito, ¿no? Sí, de todos los claro, candidatos, claro. es, bueno, tenemos que hacer un acuerdo ante octubre con el Partido Nacional, con los otros sectores de oposición para ganarle al frente. Bueno, yo decía, no, el Partido Colorado tiene que proyectarse a sí mismo como tal y tiene que llegar hasta octubre independiente, pues si no, no es el Partido Colorado, es otra cosa, es un partido que ya está, digamos, es una facción, ¿no? De una coalición que, si bien no es formal en los papeles de la Corte Electoral, es formal desde el punto de vista de digamos, el planteo público. Bien, ¿no? Esa lucha, digamos, la perdiste en tu partido, ¿no? Sí, la perdí y fue una de las razones, no te digo que la única, pero una de las razones importantes, fuertes, para nuestro alejamiento. Nosotros veníamos advirtiendo que iba a suceder, primero, el adelantamiento de los tiempos de manifestar la clara y concreta idea de generar coalición con determinados partidos. Eso es lo primero. Lo decíamos en marzo, ¿tá? En marzo de 2018, en marzo del año pasado. Incluso hicimos un documento interno diciéndolo y advertimos de que si ese es el camino que va a seguir el partido, nosotros, obviamente, tenemos el derecho de decidir si queremos participar de ese partido, ¿tá? Porque sentimos que no es el mismo Partido Colorado individual, independiente, que nosotros queremos, ¿no? También se hablaba de la concertación. Y nosotros dijimos y alertamos allá por marzo del año pasado, ¿no? Y nos decían, son unos locos, solo es Mansi que lo dice, nadie está hablando de eso, no se precipiten, nada que ver, no sé cuánto, sé qué. Estoy hablando de, digamos, advertencias que nos decían gente importante de los distintos sectores. Decía, no, quédense tranquilos, eso no va a pasar, no va a pasar. ¿Qué es lo que no va a pasar? ¿La concertación? La concertación, O sea, concertación. Reeditar la concertación. Claro, es decir, pues nosotros también decíamos, no estamos dispuestos a volver a vivir
ese proceso. Recordemos que vos fuiste de las pocas voces en la interna del Partido Colorado. Exacto. Que te opusiste, ¿no? Sí, y que, digamos, una vez nos tragamos el sapo, por pertenencia al partido, por saber perder, porque digo, si vos estás en una democracia tenés que saber ganar y perder, y en esa instancia nosotros perdimos. Perdimos democráticamente en la convención, en una votación que se hizo, es decir, perdimos. Pero llega un momento que después, si vos ves que es un rumbo, digamos, inequívoco hacia donde va el partido, ¿no? Y en realidad ya es una tendencia, ¿no? Que se cristaliza, que yo diría que se normaliza como algo habitual. Bueno, ahí nosotros sentíamos el derecho a replantearnos en dónde estábamos. Está bien. Entonces, esa zona de algún modo de libertad que vos entendías que era adecuada. Sí. La reclamaban la alternativa. Ahí está. Fue una de las cosas que yo reclamé con más ahínco. Bueno, pero también el hecho es, no definamos qué vamos a hacer hasta octubre mismo, parece aplicar con esa idea, ¿no es cierto? Totalmente. ¿Cuál es la razón por la cual, saliéndose de ese acuerdo y entendiendo entonces... Porque, a ver, alguien se puede salir de un acuerdo en el sentido de no cumplir con lo acordado, sí, y eso puede merecer o una revisión o una especie de ajustar otra vez la muchachada, ¿no? Claro, como ocurre claro. en la vida constantemente. Por supuesto. Con tu pareja, con tu compañero de trabajo. Supuesto. O la otra es tirar todo por la borda, ¿no? Sí. Eso fue lo que hizo el PI. Que eso es lo que vos no compartís, digamos. Claro, no comparto haber tirado por la borda un proyecto que yo creo que era importante, creo que era necesario. ¿El PI se llevó la pelota para la casa porque era el dueño de la pelota? Sí, o sea, es decir, el Partido Independiente tenía, entre sus fortalezas, también tenía el hecho que era el único que tenía lema. ¿Por qué? Entre otras cosas porque nosotros realmente con muy buena voluntad y buena fe, creímos en que nada de esto iba a pasar. Quizás con el diario del lunes nos pueden decir vos, pero lo hubieran hecho igual. Porque además en Uruguay generar un lema, o sea, para que la gente entienda, un partido nuevo, es relativamente fácil, ¿no? Es muy sencillo. Nosotros cuando nos fuimos del Partido Colorado lo estuvimos evaluando y lo íbamos a hacer. Pero como empezó a surgir el tema de la alternativa, dijimos, bueno, a ver, no vale la pena, lo hacemos en el quinquenio que viene. No gastemos plata porque algún pesito siempre tiene que gastar. No demos señales equivocadas a nuestros socios, o para decirlo claramente, nos ganó un poco la pereza porque tenemos tanto para hacer. La pereza no, porque realmente, como vos decís, es un sistema fácil, o sea, la cantidad de firmas para nosotros no hubiese sido un esfuerzo importante. De hecho, en todo caso... Fue un error, entonces, no te lo mires. Totalmente, fue un error nuestro, pero un error, digamos, no es por buscar una coartada para salvarnos, ¿no? Es decir, pero fue un error que estuvo basado en la buena fe, que nunca pensamos que pasara lo que pasó. No que no hubiera cortocircuitos en un camino de un año en donde siempre es natural un proyecto nuevo. Pero cuando Mieres dice, justamente hablando de la buena fe, nos vimos traicionados en nuestra buena fe porque algo que habíamos pactado y acordado no fue respetado, desde ese lugar tendría razón. ¿Dónde está? Tendría razón, pero yo creo que, es decir, vos hoy pusiste una gama de ejemplos que yo comparto, que es que cuando vos estás en un proyecto grande, es decir, o un proyecto que aspira a ser grande, y que además es nuevo, y que además te estás conociendo con los distintos socios, evidentemente vas a tener una cantidad de situaciones en las cuales hay que corregir, reorientar, reordenar. Yo no creo que fuese una situación la que sucedió como para tirar todo por la borda. Es decir, yo creo que el agua sucia con el bebé adentro. No, yo lo que creo es que en realidad al final como que el Partido Independiente tuvo mucho tiempo tratando de ambientar esta idea del espacio socialdemócrata. Cuando logra encontrar socios para hacerla, comienza a recorrer ese camino. Creo que el Partido Independiente hacia adentro tiene enormes dificultades en el sentido de que sus bases, llamémosle, eran muy celosas del Partido Independiente y no todas estaban tan entusiasmadas con esta nueva expresión política.
es natural, puede pasar, etcétera. Sí, sí, sí. Y no hubo una clara determinación, y yo diría liderazgo, que dijera, no importa, hay que ir hacia allá porque es lo que precisa el Uruguay. Vamos a jugar. Déjame hacer Pablo Mieres y pasó lo que pasó con Selva Andrioli en Canal 12. Que en realidad, según se dice, también Selva lo había dicho con más o menos claridad también en otro ámbito. Pero en ese caso tuvo el asunto que es televisión, claro, y además que estaban los dos. Sí, claro. La carita de los dos, pim, ¿no? Claro, bueno, sí. Supongamos, pasa esto, y hablo contigo, y vos me decís esto mismo que me acabas de decir. Yo te digo, ¿sabés lo que pasa? Que, Fernando, de esto no se vuelve. ¿Cómo generamos nueva credibilidad hacia adentro, con todas las dificultades que eso implica, pero fundamentalmente hacia afuera si pensamos crecer? Si esa fuera la equivocada o no, honesta postura de Mieres y el Partido Independiente. Claro, pero es decir, si hubiera tenido la suerte de que Pablo me llamara y me consultara, o citara a una reunión con los demás socios para decir, bueno, a ver, tenemos este problema, esta situación, ¿cómo la solucionamos? Yo le hubiera dicho, ¿no? Te hubiera contestado, sí. Mirá, Pablo, a ver, acá lo que importa es el proyecto, ¿no? Entonces, si alguien se desvió del proyecto, bueno, en todo caso, analizamos si puede subsistir ese error con el proyecto, o en todo caso, quien queda deslindado, y claro, o sea, vamos a hipotecar un proyecto que tiene una cantidad de sueños, proyecciones políticas, necesidades, creo, realmente de que esté parado en el sistema por, digamos, un tropiezo de uno de los socios, ¿no? En todo caso, ese socio que, digamos, rompió uno de esos acuerdos, bueno, tendrá que pagar el precio de haberlo roto, pero no unilateralmente. Vos, Pablo Mieres, lo que haces es, lo converso con mi partido, lo decido con mi partido y después yo me entero por la prensa. Porque fue eso lo que ocurrió. Sí, fue así. Pero después, sin embargo, hay una propuesta que te sumes. Claro, porque también es cierto de que, es decir, tanto Pablo Mieres como el Partido Independiente, ¿por qué en la carta nosotros decimos que el Partido Independiente incumplió una cantidad de acuerdos? Y bueno, porque, es decir, del momento que toma esa decisión, inmola una cantidad de acuerdos que habían sido fundacionales, ¿no? Los fundacionales eran, nos sentamos y lo primero que dijimos es, a ver, esto tiene que tener un nombre y una grifa distinta al Partido Independiente. Sí, estamos todos de acuerdo, no sé cuánto, es decir, que finalmente fue la alternativa, ¿no? Esto tiene que ser un acuerdo entre socios, algunos serán más pesados, otros serán más livianos, pero que nacen como socios igualitarios. Otro acuerdo es, las decisiones las tomamos todos juntos. Las decisiones importantes las tomamos todos los socios juntos. Ahí hay un ruido, digamos. Claro, las incorporaciones, la fórmula, es decir, una cantidad de instancias. Cada uno después tiene su rancho, ¿no? El Partido Independiente hace lo que quiere dentro de su estrategia para las listas del Partido Independiente, UNIR hace lo que quiere dentro de sus listas y dentro de su estrategia de comunicación, etcétera, etcétera. Ahora, la alternativa toma las decisiones como una coalición, es decir, en donde hay 4 grupos, en este caso éramos 4 grupos fundacionales, que nos reuníamos los martes y que en esa instancia podríamos haber tomado resolución. Bueno, no pasó eso, o sea, no hubo ni reunión, ni llamada a reunión, no hubo ni siquiera pregunta telefónica, digamos, ¿no? Es decir, no hubo eso. Entonces, se rompieron varias cosas. Al mismo tiempo, en el caso de Navegantes y en el caso de Francini, es muy claro de que, digamos, el costo de la decisión del Partido Independiente les era menor. ¿Por qué? Porque Navegantes era su primera instancia en la cual estaba generando y eventualmente no sabía muy bien cuál iba a ser su expresión electoral. Sí, déjame decir incluso, tirando una especie de hipótesis, que hasta por esa misma razón que acabas de decir, puede explicarse el error de Selva Andrioli, es decir, que la inexperiencia, alguna cantidad de cosas, puede ser. De inexperiencia o de... Sí, puede ser, estoy de acuerdo. Lo mismo con Francini. Ahora,
nosotros habíamos tomado decisiones muy grandes, muy fuertes, habíamos quedado a la intemperie y ellos sabían de ese acuerdo de buena fe en una cantidad de aspectos que una de las cosas era justamente el hecho de que aceptábamos ir con el lema Partido Independiente desde el punto de vista formal por todos los hándicaps y ventajas que nos daba, pero eso implicaba quedar, digamos, entre comillas, ¿no?, presos de que todo funcionara bien o que eso llegara a buen puerto. Por eso también yo creo que el planteo de un acuerdo con nosotros tiene dos patas. O sea, tiene la primer pata, creo que, honesta y humana, que es decir, bueno, a ver, nosotros tomamos una decisión política, incumpliendo una cantidad de cosas, unilateral, es así, pero no los queremos dejar tirados. Es decir, porque si no, los estamos dejando tirados. Sí. Y por otro lado, claro, un planteo que no era recibo para nosotros, porque no tenía nada que ver con el planteo que habíamos hablado. ¿Cuál hubiera sido la fórmula? ¿Que vayan con una lista del Senado, digamos? No, el planteo era que se deformaba totalmente la imagen de una coalición y pasábamos a una campaña pipí, ¿no? Es decir, una campaña en donde su fórmula presidencial era el Partido Independiente, en donde... Sin picardía, ¿no podía ser Mieres Amado? No, porque el formato de fórmula que ellos ya habían decidido transitar después de la ruptura de ese domingo en la convención era volver al modelo PI. Volver al modelo Partido Independiente y campaña Partido Independiente. Bueno, pero sin volver a ese modelo no puedes estar llamando a otros, porque sería como sumate a mi modelo tal como yo lo establezco, que es lo que les hace a ustedes. Es así. Por eso, en determinada manera, lo que era como una especie de decir, a ver, nosotros con usted tenemos una cantidad de acuerdos ideológicos, otros no, pero tenemos una base común, tenemos algunas preocupaciones comunes, tenemos matices también, pero ustedes no cumplieron con nada, entonces no se merecen el castigo, digamos, de un hecho que ustedes fueron ajenos, ¿no? Entonces no queremos que ustedes queden afuera. Entonces, logísticamente era sin ingresar al Partido Independiente en el sentido, no sé, romántico, ¿no? En el sentido de tener la voluntad y la fe de ingresar a ese partido, logísticamente era ingresar al Partido Independiente. Vamos a la pausa. Y al regreso bueno, pero me imagino que antes de decir no gracias, obviamente ustedes evaluaron. Evaluar significa qué ganamos y qué perdemos si lo hacemos. Sí. Y como dijeron no gracias, habrán evaluado que perdían más cosas de las que ganaban, ¿no es cierto? Bien. Es verdad. Se abre entonces el lógico abanico de qué hacer. Y si bien por ahí haya señalado, bueno, tampoco es tan desesperante, o por lo menos no es el fin del mundo de no participar en las elecciones, cuando uno está en el baile y tiene eso como vocación, suena la música y quiere bailar. Es más, es verdad. Si no suena la música, uno la tararea, porque necesita bailar, porque supuesto. De eso es que vive, no estoy hablando de la perspectiva material, emocional, totalmente. Y pasionalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, eso es lo que entonces me vas a contar luego de la pausa, ¿y para dónde arrancar? ¿Cómo no? Porque tampoco los caminos son tantos, ¿no? A mí se me ocurren 2 o 3, o quizás ni siquiera 3. Está bien. Estamos conversando, dentro de lo que pueda me lo contestás luego de la pausa. Estamos conversando con Fernando Amado, estamos poniendo la mañana en camino. Estamos con Fernando Amado. ¿Y qué vas a hacer, Fernando? Ahora sí te vas para el frente. Pensaste que iba a ser lento. A ver. Pará. No me digas como si fuera un absurdo, una locura, una cosa, porque podría darse una chance de esa naturaleza, ¿no? ¿O no? Mirá, ni siquiera ¿cómo es? Mirá, nosotros armamos la alternativa convencidos de que había una necesidad país, sistema, de tratar de generar un espacio que pudiera contener un poco la bipolaridad, ¿no? Es decir, esa cosa que estaba muy instalada, ¿no? Y que por definición la bipolaridad, yo diría, es funcional a la grieta. Es decir, es funcional a generar en términos mayoritarios un blanco y negro, ¿no? Como muchas veces vemos en los discursos de uno y otro. Bueno,
como dice un amigo cirujano, la alternativa murió. Es decir, terminemos con esto. La alternativa murió, ya está, tiramos para el costado y pensemos para adelante. Pero más allá de eso, que dice Julio Torchansky, integrante del Ejecutivo nuestro. Expresidente del Sindicato Médico. Exactamente. Lo que nosotros decidimos fue ir por partes. Y por eso nos tomamos... nosotros somos un sector, en términos generales, muy joven, pero con aspiraciones a ser maduro y con aspiraciones a ser un actor político que pueda incidir y ser tenido en cuenta con una cantidad de características, entre ellas la madurez y el aplomo, que se precisan para ser un actor político, digamos, de primer nivel, ¿no? Entonces, pasó todo este tema y se transformó en un culebrón, ¿no? Las primeras horas de todo lo que sucedió después de que terminó la convención del Partido Independiente, etcétera, tuvo más ribetes de lío, de culebrón, etcétera, sí. Y nosotros quisimos alejarnos de eso primero, porque además nosotros estábamos recalientes también, con todo lo que había pasado. Sí, además podría agregarse. Es decir, lo habíamos mirado por la televisión. Sin tomarla ni comerla. Claro, ¿no? Sin tomarla ni comerla, nos habíamos quedado y nos habían sacado nos habían sacado el tablado. Es decir, íbamos a subir a cantar y nos sacaron el tablado y quedamos en el aire. Esa es la realidad. Entonces, había una cantidad de, si querés, frustración, enojo, molestia, indignación, que preferimos bajarla, para después, como sector maduro, analizar toda la situación que se había dado, analizar si daba para tanto, analizar todo el escenario. Entonces, tuvimos un mes y poco, y una semana, una cosa así, analizando dos cosas. Uno, lo que había sucedido, y dos, lo que nos había propuesto el Partido Independiente. Porque dijimos, primero tenemos que cerrar este círculo, o abrirlo, ¿no? Es decir, si le decíamos que sí al Partido Independiente, era, bueno, abrirlo y decir, bueno, seguimos hasta octubre, seguimos en este barco. Lo que dijimos fue no, por todas las cosas que señalamos en la carta, ¿no? Sobre todo por la pérdida de confianza, porque nosotros nunca habíamos tenido aspiración a ingresar al Partido Independiente, no era nuestra aspiración y no lo es, y por lo tanto, claro, al ritmo de los hechos consumados y de nuestras pocas posibilidades logísticas, porque habíamos creído de buena fe que esto no iba a pasar y no habíamos reservado un lema, no teníamos lema. Entonces, claro, quizás el Partido Independiente, y, digamos, además de tirarnos un salvavidas, pensó, no tienen otra. Nosotros, arriba de la mesa de trabajo, pusimos todo esto, y todo esto que vos dijiste antes, al principio, antes de irnos a la tanda, el hecho de que un grupo político obviamente quiere participar de las elecciones, que un político parlamentario, como es mi caso, siente la necesidad para mantener su proyecto, ¿no?, de seguir en el baile, ¿no? Vos usabas ese paralelismo y creo que es bastante real. Etcétera, etcétera. Lo que ganó, además fue unánime, ¿no? Fue el hecho de que nosotros se habíamos dado tantos pasos en donde de alguna manera nos habíamos jugado siempre a eventualmente estar entre el filo de la intemperie y de quedar por el camino, ¿no? Porque lo habíamos hecho varias veces dentro del Partido Colorado y lo hicimos cuando nos fuimos del Partido Colorado. Dijimos, hay que seguir ese camino. ¿Por qué? Porque es el camino de no solo la coherencia, sino es el camino de realmente la coherencia ética con nosotros mismos. ¿Pero la gente podrá votarte en la próxima elección? Es una pregunta. Bien. Que nosotros la pusimos arriba de la mesa y digo, si no arreglamos con el Partido Independiente, está la posibilidad de que quedemos afuera de la elección. ¿Está? Sí. Bueno, ¿estamos dispuestos a correr ese riesgo? Después de analizarlo, concluimos todos de que sí estamos dispuestos a correr ese riesgo, ¿tá? Que es un riesgo real, ¿tá? Te confieso, espero que no pase. Queremos que no pase. Queremos presentarnos, queremos... Yo te lo dije alguna vez acá. Pará, déjame redondear esto. Sí. Te lo dije acá alguna vez. ¿Vas a llegar a eso? ¿Cuáles son las posibles herramientas? Te lo dije alguna vez acá. O sea, yo creo que después de 10 años de diputado, habiendo salido
por internas, ¿no? Por el mecanismo de las internas, que yo creo que es muy bueno, sobre todo para las nuevas generaciones o la gente nueva en política, para poder llegar, ¿tá? Porque si no es muy difícil llegar a un lugar de representación política en la cual te puedan ver, en la cual vos puedas generar masa crítica, en la cual puedas ir haciendo tu carrera. Después de 10 años, entre comillas, saliendo en lista sábana, ¿no? Yo creo que me tengo que probar. Y si no tengo la cantidad suficiente de votos en Montevideo para salir diputado o en el país para salir senador, y bueno, me tendré que ir para mi casa. ¿Ah? Entonces, nosotros queríamos marcar en cualquier situación, en el en el partido que estábamos proyectando de coalición de la alternativa, en el Partido Colorado, si hubiéramos permanecido, era marcando con lista propia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros estamos convencidos y queremos es eventualmente poder llegar a esa posibilidad de medirnos, de decir, bueno, a ver, ¿cuántos ciudadanos realmente creen que nosotros aportamos? ¿En qué lema? Bueno, ese es un tema que empieza a abrirse ahora. Hay una realidad del calendario que tiene que ver con las internas y que tiene que ver con que, bueno, las decisiones terminan tomándose muy cerca de la vorágine de la elección interna. Fíjate que ya estamos a 20 de mayo, es decir, en pocos días ya hasta la veda electoral digamos está abierta. Entonces, pero es a través de un... Déjame ir despejando posibilidades. Sí, es a través de un lema, sí, no obvio. Hay otra, porque inventarse ya quedó claro que no se puede generar uno nuevo. No, por eso entonces, podemos quedar afuera. O sea, están los lemas, los grandes, volver al Partido Colorado, podría ser una. Están los lemas grandes, sí. El Frente Amplio. Sí. ¿Verdad? El Partido Independiente, es obvio que no. Sí. Me atrevo a decir que es casi imposible la posibilidad del Partido Nacional, ¿no? Estoy muy raro. Bueno, vos justo aprovechás a tomar mate en este momento. No, digo. Y después hay como un grupo de partidos chicos, algunos que son muy claramente de centro derecha, por decir así, muy alejados de la perspectiva ballista manual básica. Y otros que me imagino que de pronto alguna cosita se podría hablar o ensayar como acuerdo, ¿no? Claro, o sea, digo, si vos vas al pragmatismo, ¿no? Que es a donde vos estás yendo, y al realismo, llamémosle, acá hay una realidad. Hay algunos partidos chicos que eventualmente podrían llegar a ser, no lo sé, veremos. Es decir, ¿por qué te digo veremos? Porque es un tema que nosotros todavía no iniciamos. ¿Vos te estás esperando que alguien te llame? No. Pero me imagino que alguien te llamó. Dijo, che, está bien, y ahora que estás medio... no me digas quién, obvio, pero sí has recibido alguna... Sí, obvio, pero más allá de eso... Te mentí. ¿Y quién? No importa. Nosotros iniciamos primero el camino de decir, bueno, ¿con qué posibilidades nosotros podíamos eventualmente... transitar un camino, decir, a ver si es posible ir juntos, ¿tá? Es decir, no es al revés. Es primero, nosotros somos humanos. Es decir, aunque no tengamos lema, aunque podamos quedar afuera, es decir, no vamos a ir si no hubiéramos acordado con el PI. Es decir, si el objetivo era garantizar tener un lema para poder tratar de renovar la banca, por ejemplo, mi banca, para poder seguir construyendo desde ahí, y bueno, hubiéramos arreglado con el PI. Tengo la impresión... ¿Incide en algo quién pueda ganar la interna en uno u otro partido? Pero yo creo que es obvio de que sí. Es decir, puede ser no que si gana Talvi en el Partido Colorado, ¿hay puertas un poco más flexibles para el reingreso? Yo lo que te digo que no es lo mismo, y te voy a hacer la picardía de decir 3, para no caer en tu juego, digamos, pero en el buen juego, ¿no? Sí, obviamente, obvio. Y es lo que vos tenés que hacer y es lo que yo tengo que hacer en una entrevista. Pero digo, no es lo mismo un partido nacional en el que gane Larrañaga, no es lo mismo un Partido Colorado en el que gane Talvi, y no es lo mismo un Frente Amplio en el que gane Martínez. Como no, o sea, si lo hago al revés. Déjame decir cuándo. O Vergara incluso. Claro, pero Vergara lo veo digamos. Pero no. No es lo mismo, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo. A ver, para hablar claro, del Frente Amplio, de los 4 candidatos, me imagino que tenés más puntos de cercanía con Vergara y con Martínez que con Andrade y con Cose. Por supuesto, es obvio, ¿no? Sí, claro. Entonces no es lo mismo eso, que no es lo mismo
como no es lo mismo, sí, evidentemente, lo de Talvi que lo de Sanguinetti, no es lo mismo. No mencionaste a Sartori que pueda ganar. La verdad tengo mis dudas de que Sartori no pueda terminar siendo una gran sorpresa. Quizás no le dé para ganar, pero solo con salir segundo bien, yo creo que es un cambio cualitativo en el Partido Nacional. Es decir, y no estoy diciendo ni positivo ni negativo, es decir, no estoy analizando. Me parece que con lo que dijiste hoy de la guitacracia tenías como una mirada crítica al fenómeno Sartori. A ver, yo ahí quiero decir dos cosas. Uno, yo no me enojo con Sartori, porque la mayoría de los políticos, yo lo que veo es que se enojan con Sartori, despotrican con Sartori, y los que no se dan cuenta que Sartori está ocupando un lugar en el espacio político, culpa nuestra. Que alguien culpa del dejó sistema vacío. político, culpa de que los políticos no estamos dando respuesta o no estamos logrando la empatía, la llegada, la comunión, digamos, la onda con la ciudadanía. Si no, no podrían existir fenómenos como Sartori. O sea, serían absolutamente inviables, y sin embargo existen. Entonces, digo, el atajo del político profesional es enojarse con el fenómeno Sartori para no ver las carencias propias y para no ser autocrítica. Yo no caigo en esa. Es decir, yo hago autocrítica y lo que digo es, el tipo está haciendo una gran campaña y está logrando llegar a una cantidad de gente. Los ciudadanos para mí no son estúpidos. O sea, la ciudadanía, yo no trato a la ciudadanía de estúpida. Es decir, nos está pasando factura y mensaje. Corto, sí. Y te digo, por supuesto, el fenómeno Sartori no me gusta. Es decir, ¿por qué? Bueno, por una cantidad de razones. O sea, digo, es decir, yo lo entiendo como un fenómeno mucho más parecido a esas empresas cuando ven una empresa que puede llegar a tener determinado potencial, entonces lo que hago es tratar de quedarme con esa empresa o de alguna manera meterme fuertemente en esa empresa. Tiene un nombre eso en el mundo de los negocios, no me acuerdo cuál es, porque no soy del palo ese, pero es decir, ¿es muy o poco diferente el fenómeno Sartori sí. con el que estamos conviviendo hace 3 años con el ahora un tanto disminuido fenómeno Novik? No, es muy parecido en los métodos, es muy parecido en los métodos, yo diría, y en los objetivos. Es distinto desde el punto de vista de algunas particularidades. O sea, nadie puede decir de que Novik no ha vivido en Uruguay. Nadie puede decir que Novik no es un auténtico uruguayo en el sentido de que, es decir, ha pasado toda su vida acá, ¿no? Entonces, es decir, no es alguien que viene, digamos, de la estratosfera, ¿no? Y baja acá 6 meses antes y quiere ser presidente. No es así. Entonces, con mis diferencias que han sido todas con Novik, licitaba a los candidatos a la intendencia, esgrimía la idea pero que por eso te el digo Estado había que manejarlo con la eficiencia de una empresa. Pero por eso te digo que desde el punto de vista... Y la billetera hizo una fuerza también. Pero por eso te digo que desde el punto de vista... que la billetera de Novik al lado de la... Por eso te digo que desde el punto de vista del método, del punto de vista de la ideología, del punto de vista del objetivo, la objetivo final para mí es el poder por el poder en sí mismo. Ajá. ¿Está? Es decir, podría haber sido el partido, o sea, fue el Partido Nacional, pero si el Partido Colorado era el que estaba en el lugar del Partido Nacional desde el punto de vista de la fortaleza, capaz que era Colorado. Me explico, entendido. Es decir, y Novik de alguna manera barajó una cantidad de posibilidades dentro de una concepción que no me parece menor tocarla, que es algo que hizo carne en los sectores tradicionales de los partidos Nacional y Colorado, que es esa cosa de familia ideológica por la cual no es tan distinto estar en un partido o en otro. Yo me muevo con naturalidad de un lado para el otro. Guillermo Stirling, para poner un ejemplo, ¿no?, conocido, fue candidato a presidente del Partido Colorado en el 2004, después con naturalidad fue un gran promotor de la concertación. Tuvo con Novik. Antes tuvo un pasaje con Bordaberry, ¿no? O por lo menos claro. Es decir, tuvo en Vamos Uruguay en 2007 al principio, después se alejó.
Después, siempre fue un promotor de la concertación, o sea, incluso no solo la concertación, él era de unos cientos de uruguayos, blancos y colorados, que lo que decían es que había que hacer un lema común. Sí, sí. Partido Colorado y Partido Nacional juntos en un lema. No tan lejos de ciertas ideas de Jorge Valle también, ¿no? También. Después, Guillermo Stirling está con Novik, o sea, forma parte de los grupos de seguridad de Novik, y después se va de Novik y pasa a estar lejos, es decir, no es tenido en cuenta por Talvi como un técnico ni de su equipo. En el medio adhiere a la propuesta de reforma constitucional. Adhiere a la propuesta, ¿no? Es decir, es un fenómeno que se da porque es natural que un individuo con determinadas características ideológicas sienta de que no está cruzando ninguna línea rara entre pasarse en un partido y otro si es en esta gama de partidos, que es Partido Colorado, Partido Nacional, Partido de la Gente. Pero ¿por qué cuando decís todo eso, que además me parece que incluso lo estás diciendo no de la perspectiva de hablar mal del exministro, sino de decir que... No. A mí me parece que es un ejemplo, él... Como hay algún otro. Pero eso no es más ni menos que decir centro-derecha, centro-izquierda. Y si hay algo de la eso. gente en el centro-derecha se siente más cómoda y hay la algo gente de en eso. Hay algo de eso. Es decir, no es crítico. No, yo no le estoy haciendo una crítica a Guillermo Stirling para nada. Lo que estoy diciendo es, en todo caso, es el ejemplo más claro de, digamos, el realismo de la política actual, en donde es muy normal o natural, se llegó a tal naturalización aquello de las familias ideológicas que se puede pasar de un lema al otro sin problema. ¿No? Sí, y en realidad se ve menos a nivel nacional y a nivel de nombres importantes. Tenés a Javier Daedo, por ejemplo, digo, que de repente fue de un lado, digo, ahí tenés otro ejemplo importante. No es crítica, es lo que te estoy diciendo, una reflexión. Sí. Pero en el interior se ve de manera obscena. Es decir, ese pasaje de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, porque claro, es mucho más sencillo, digamos. ¿No? Para terminar, tres asuntos, por hoy, ¿no? Dale, tres obvio. Asuntos. Hoy es 20 de mayo y el tema está, como todos los 20 de mayo, arriba de la mesa, pero atravesado por sables, valga la imagen, que tienen que ver desde la institución... No es un 20 de mayo cualquiera, digamos, ¿no? El año electoral siempre impone que no sea cualquiera, pero además los últimos acontecimientos, incluso lo que acaba de ocurrir en el Senado. Sí. Si vos hubieras sido senador de la República, ¿qué decisión hubieras tomado? Mirá, hay dos líneas de razonamiento y de convicción con respecto a ese tema. La primera, creo que es un muy mal precedente lo que pasó en el Senado, vinculado a la politización de las Fuerzas Armadas. Y esto lo miro desde un lugar más académico, más teórico, que además yo lo estudié, mi tesis tenía que ver con eso. Bueno, es decir, tu libro, ¿no? Claro, o sea, a mí ¿Desconfianza infinita? Claro, me interesaba mucho el tema de la cooptación, la politización, de los mandos militares, etcétera, etcétera. Sí. Y fíjate que vos... o sea, tendría que ser sagrado desde el punto de vista laico, como buen ballista con B larga y sobre todo que soy, que esos temas no se partidicen de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Entonces, si el mando superior de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, toma una decisión como la que toma, yo creo que desde una perspectiva republicana sería, es decir, salvo que sea una decisión absolutamente arbitraria, totalmente fuera de los cabales, es decir, una cosa así, el Senado debería tratar de hacer el esfuerzo siempre de, en estas decisiones, tener una actitud, yo diría, mucho más institucional y no político-partidaria o política, en donde se divide por temas más partidarios es decir, esa es una primera alerta amarilla roja. Lo segundo, yo creo que, es decir, lo de Vázquez fue un mamarracho. Lo de Toma fue un mamarracho. Lo del gobierno, en términos generales, con este tema, fue un mamarracho. Fue desagradable, fue obsceno, fue hipócrita, fue una cantidad de cosas. Ahora, utilizar eso como excusa,
para no votar la destitución o la aceptación, digamos, de la destitución de 4 generales que habían dejado claro desde su punto de vista que desaparecer gente, torturar gente, tirarla al río, etcétera, etcétera, no afectaba, digamos, la moral, el honor, y no manchaba el uniforme. Me parece que es una actitud muy menor, ¿no? Es decir, es una actitud de falta de grandeza republicana, y que tiene más tufillo a electoral, a esto de las 2 mitades, es decir, los senadores tenían la posibilidad de clavarla en el ángulo, de decir, a ver, Vázquez fue un desastre, Thomas fue un desastre, el gobierno fue un desastre, todo lo que hizo el gobierno, es decir, merece mi mayor repudio, porque además manejó un tema sensible de manera irresponsable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así como yo, senador de la República, cuando van a ascender generales, tienen que ser con veña del Senado, y yo como senador de la República tengo el poder, cuando viene la veña del Senado del presidente de la República que dice yo propongo a fulano de tal para que ascienda general, yo tengo la posibilidad de decir no me merece la confianza de este señor coronel por tal cosa o por tal otra para ascender a general. Tenían la enorme oportunidad de decir no me merece la confianza estos 4 generales. Es evidente que yo hubiera votado para que se destituyeran a esos generales. ¿Vas a ir hoy a la marcha? Como todos los años, hace varios años, sí. ¿Por qué casi no hay dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado en las marchas del 20 de mayo? Hay mucho dirigente de base y poco dirigente visible. Corrijo, ¿por qué no hay mucho dirigente visible entonces? ¿Sabes por qué? Porque están muchas veces presos de la barra brava de sus partidos. Algunos lo harán con convicción, es decir, yo no digo de que es una generalización por lo tanto injusta. Yo creo que a algunos les gustaría participar, pero no participan porque dicen, ¿y para qué voy a ir? Me gano muchos problemas de repente en la Ámsterdam de mi cuadro. Yo creo que es una realidad. El Partido Colorado, por ejemplo. O sea que todavía en Uruguay hay Ámsterdam, sí, de cuadros grandes, sí, que creen que no debería la ciudadanía o parte de la ciudadanía seguir reivindicando la verdad y justicia y la aparición de los detenidos desaparecidos. Sin duda. Porque yo puedo entender que esa lógica sea de quienes o perpetraron los crímenes o se sienten ideológicamente muy identificados con ciudadanos comunes, y digamos militantes, comunes y silvestres, llamémosle. Bien. Sí, los hay muchos, y lo peor, ¿sabes qué es? Que ejercen una presión, obviamente. Se deja presionar quien se deja presionar, ¿no? Pero digo, ejercen una presión en líderes de partido, lo cual es lamentable. Es decir, yo te digo la verdad, a mí en su momento, la primera vez que fui, no sabía qué iba a pasar el otro día, en el sentido político partidario. Entiendo. Y hubo recriminaciones de todo tipo. Después, el Uruguay, por cierto, ha ido ganando terreno en eso. Entonces, era muy difícil que me pegaran por haber ido a esa. Me pegaron, pero era muy difícil. Por lo menos con un adelante de ver quién se animaba. Claro, ¿no? Era muy difícil. Era muy difícil. Pero la realidad es que para, digamos, los sectores más radicales y antidemocráticos que siga habiendo en los partidos tradicionales, como los hay también en el Frente Amplio, con otras visiones, en este caso te pongo lo de Maduro para poner un contrasentido, en donde reivindican una cosa increíble, una dictadura militar, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos. Lamentablemente hay minorías, sí. Gracias, Fernando, por el tiempo, a vos. Y la seguimos más temprano que tarde. Fernando Amado nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.